este video hacemos la continuación del libro primero del Código Nacional de Policía y Convivencia. El Código Nacional de Policía incorpora 13 principios, los cuales deben ser parámetro y guía para el entendimiento y para la aplicación del código y sus dos disposiciones. Pero, ¿qué son los principios? De forma sencilla podemos decir que son mandatos de optimización. ¿Y qué es optimizar? Optimizar es hacer que una actividad o procedimiento rinda el mejor resultado posible. Entonces, tenemos que los principios del código están incorporados para hacer que el código y sus disposiciones rindan el mejor resultado posible. ¿Y el mejor resultado posible para quién? ¿Y para qué? Pues para todas las personas y para que todos podamos vivir y convivir de manera pacífica. También me gustó la metáfora en donde represento a los principios como las partículas de luz que permean todas estas máticas, que son todas las categorías sociales y toda la estructura social que se desarrolla en el diario vivir de las personas. Entonces, estos principios que no los vemos, estas partículas de luz que no las vemos, pero que permean o que deberían permear toda la sociedad para que estas máticas puedan crecer muy alto y llegar a desarrollar todos los valores y todas las, digámoslo así, categorías jurídicas que incorpora el Código Nacional de Policía. Los 13 principios que incorpora el Código Nacional de Policía podemos encontrarlos igualmente dentro de la cápita de principios fundamentales de la Constitución Política. ¿Esto qué quiere decir? Que por simple remisión a la Constitución, los principios del Código Nacional de Policía son de obligatorio cumplimiento para las personas, para las autoridades de policía y en general para todos los servidores públicos. Entonces encontramos que el primer principio es la protección de la vida y el respeto de la dignidad humana. Como segundo principio encontramos lo que es la protección y el respeto de los derechos humanos, lo que implica que el Estado colombiano está obligado a garantizar y a respetar los derechos humanos reconocidos por el Estado en tratados internacionales sobre derechos humanos. Luego encontramos el principio de la prevalencia de los derechos de los niños y su protección integral. Vemos pues entonces que el derecho de los niños, como nos lo establece la Constitución Política, está por encima, digámoslo así, de los derechos de las demás personas, o sea, prevalecen por el derecho de los demás los derechos de los niños. Luego encontramos el principio de igualdad ante la ley. Esto quiere decir pues que todas las personas debemos ser tratadas por las autoridades de la misma manera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay cierto grupo de personas que son y merecen un tratamiento diferenciado por parte de las autoridades, como son los grupos y las personas que se encuentren en estado de indefensión, en grupos de personas como por ejemplo las mujeres cabezas de familia o los grupos y los pueblos indígenas, etcétera. Entonces vemos que todas las personas debemos ser tratados iguales
teniendo en cuenta que hay personas que merecen y deben ser tratadas de una forma especial por todos y por todas las autoridades. Luego encontramos el principio de la libertad y autorregulación. Pues el principio de libertad quiere decir pues que todos tenemos el derecho a circular libremente por el territorio, que pues con excepciones no podemos ser limitados en nuestros derechos, y la autorregulación implica simplemente, y perdónenme la expresión, contrólese socio. Eso quiere decir la autorregulación, controlarnos a nosotros mismos para no irrespetar los derechos de los demás, y eso significa pues la autorregulación. El siguiente principio entonces pues lo vemos como el reconocimiento y respeto de las diferencias culturales, la autonomía e identidad regional, la diversidad y la no discriminación. A ver, este principio pues podríamos igualarlo de alguna manera con el principio de igualdad ante la ley. Esa igualdad, pues como ya vimos, hay personas y hay grupos sociales que merecen un respeto diferenciado por parte de las personas y de las autoridades. Y empezamos diciendo que entonces que este tratamiento diferenciado es simplemente desde este principio es el reconocimiento y el respeto a las diferencias, sean culturales, sean diversidad sexual, sean de cualquier tipo, y no simplemente a grupos sociales, a cualquier persona. Esto implica pues y favorece a una convivencia pacífica y a poder avanzar en orden de prosperar y ser una sociedad que convive armónicamente. Luego pues encontramos el principio de el debido proceso, y este principio pues implica que las personas deben ser, digámoslo así, procesadas, o mejor, para decirlo de una mejor manera, que las autoridades al momento de cumplir con sus funciones y sus actividades de policía deben regirse, deben apegarse a los mandamientos y a los procedimientos establecidos en la ley y en la Constitución. Ese es el debido proceso, siempre respetando los derechos fundamentales de las personas. Entonces, después de este principio encontramos lo que es el principio de protección de la diversidad e integridad del medio ambiente y el patrimonio ecológico. Entonces este principio lo podemos unir, por ejemplo, con lo que ya habíamos dicho de la categoría jurídica y de los valores colectivos del medio ambiente. Entonces el medio ambiente hoy no es un bien del cual pueda ser apropiado libremente por parte de las personas, sino que es un ente jurídico que debe ser protegido por todas las personas y por todas las autoridades y por todos los estados, para que las generaciones que vienen puedan gozar del patrimonio ecológico, así como lo hemos hecho nosotros. A continuación, el principio que viene es el principio de la solidaridad. Y la solidaridad, pues, la solidaridad no implica ser una persona que da limosna o caridad. Eso no implica la solidaridad. La solidaridad implica que todas las personas trabajemos de forma unida y en cooperación para alcanzar unas metas y unos
valores que son colectivos, y este principio de solidaridad implica que todos debemos propiciar, digámoslo así, y para el ámbito del código de policía, propiciar la meta esencial y trabajar todos para alcanzar una convivencia pacífica y armónica dentro del territorio nacional. A continuación, entonces, sigue el principio de solución pacífica de controversias y conflictos, o los conocidos como MASC, o mecanismos alternativos de solución de conflictos. Pues este principio implica básicamente que las personas puedan resolver sus diferencias de forma pacífica, tranquila, y que al final todos nos podamos dar la mano y seguir con el desarrollo de la sociedad de forma tranquila y conseguir todos los fines para la convivencia. A continuación, pues viene el principio de el respeto al ordenamiento jurídico y a las autoridades. Pues así como las autoridades y su deber y su finalidad fundamental es respetar nuestros derechos y nuestras libertades, igualmente nosotros tenemos el deber y la obligación de respetar a todas las autoridades que han sido legalmente constituidas. Ahora entonces vemos que viene el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Este principio implica que las autoridades de policía no pueden abusar de su poder y que en sus actividades y sus actos de policía deben ponderar y limitar sus decisiones y aplicar sus decisiones de forma que sea razonable, o sea, que digamos que ameriten, que sus decisiones ameriten para poder resolver un conflicto o prevenir un hecho que pueda afectar la convivencia, no sobrepasar sus funciones. Y creo que por último entonces encontramos el principio de necesidad. Entonces, muy relacionado con el principio anterior, este principio implica que las decisiones y las medidas y medios adoptados por las autoridades de policía tienen que ser necesarias, que no pueden ser arbitrarias y no pueden sobrepasar esa necesidad para poder alcanzar la convivencia pacífica y armónica. Muchas gracias a todos y a todas, y los invito a seguir viendo la lista de reproducción con los videos del primer libro del Código Nacional de Policía. Gracias.